La ciencia, su método y su filosofía, por Mario Bunge. 5. ¿Cuál es el método de la ciencia? 2. Veracidad y verificabilidad. Obsérvese que no pretendemos que el conocimiento científico, por contraste con el ordinario, el tecnológico o el filosófico, sea verdadero. Ciertamente lo es con frecuencia, y siempre intenta hacerlo más y más. Pero la veracidad, que es un objetivo, no caracteriza el conocimiento científico de manera tan inequívoca como el modo, medio o método por el cual la investigación científica plantea problemas y pone a prueba las soluciones propuestas. En ocasiones puede alcanzarse una verdad con solo consultar un texto. Los propios científicos recurren a menudo a un argumento de autoridad atenuada. Lo hacen siempre que emplean datos, empíricos o formales, obtenidos por otros investigadores, cosa que no pueden dejar de hacer, pues la ciencia moderna es cada vez más una empresa social. Pero por grande que sea la autoridad que se atribuye a una fuente, jamás se la considera infalible. Si se aceptan sus datos, es solo provisionalmente y porque se presume que si han sido obtenidos con procedimientos que concuerdan con el método científico, de manera que son reproducibles por quien quiera que se disponga a aplicar tales procedimientos. En otras palabras, un dato será considerado verdadero hasta cierto punto, siempre que pueda ser confirmado de manera compatible con los cánones del método científico. En consecuencia, para que un trozo de saber merezca ser llamado científico, no basta, ni siquiera es necesario, que sea verdadero. Debemos saber, en cambio, cómo hemos llegado a saber, o a presumir que el enunciado en cuestión es verdadero. Debemos ser capaces de enumerar las operaciones, empíricas o racionales, por las cuales es verificable, confirmable o disconfirmable, de una manera objetiva, al menos en principio. Esta no es sino una cuestión de nombres. Quienes no deseen que se exija la verificabilidad del conocimiento deben abstraerse de llamar científicas a sus propias creencias, aun cuando lleven bonitos nombres con raíces griegas. Se las invita cortésmente a bautizarlas con nombres más impresionantes, tales como reveladas, evidentes, absolutas, vitales, necesarias para la salud del Estado, indispensables para la victoria del partido, etc. Ahora bien, para verificar un enunciado, porque las proposiciones y no los hechos son verdaderas y falsas, y pueden, por consiguiente, ser verificadas, no basta la contemplación, y ni siquiera el análisis. Comprobamos nuestras afirmaciones confrontándolas con otros enunciados. El enunciado confirmatorio o disconfirmatorio, que puede llamarse el verificans, dependerá del conocimiento disponible y de la naturaleza de la proposición dada, la que puede llamarse verificandum. Los enunciados confirmatorios serán enunciados referentes a la experiencia si lo que se somete a prueba es una afirmación fáctica, esto es, un enunciado acerca de hechos, sean experimentados o no. Observemos, de pasada, que el científico tiene todo el derecho de especular acerca de hechos inexperienciales, esto es, hechos que en una etapa del desarrollo del conocimiento están más allá de alcance de la experiencia humana. Pero entonces está obligado a señalar las experiencias que permiten inferir tales hechos inobservados o aún inobservables. Vale decir, tiene la obligación de anclar sus enunciados fácticos con experiencias conectadas, de alguna manera, con los hechos transempíricos que supone. Baste recordar la historia de unos pocos inobservables distinguidos, la otra cara de la luna, las ondas luminosas, los átomos, la conciencia, la lucha de clases y la opinión pública. En cambio, si lo que se ha verificado no es una proposición referente al mundo exterior, sino un enunciado respecto al comportamiento de signos, tal como por ejemplo 2 más 2 igual a 5, entonces los enunciados confirmatorios serán definiciones, axiomas,
y reglas que se adoptan por una razón cualquiera. Por ejemplo, porque son fecundas en la organización de los conceptos disponibles y en la elaboración de nuevos conceptos. En efecto, la verificación de afirmaciones pertenecientes al dominio de las formas lógicas y matemática no requiere otro instrumento material que el cerebro. Solo la verdad fáctica, como en el caso de la Tierra es redonda, requiere la observación o el experimento. Resumiendo, la verificación de enunciados formales solo incluye operaciones racionales, en tanto que las proposiciones que comunican información acerca de la naturaleza o de la sociedad han de ponerse a prueba por ciertos procedimientos empíricos tales como el recuento o la medición. Pues, aunque el conocimiento de los hechos no provienen de la experiencia pura, por ser la teoría un componente indispensable de la recolección de informaciones fácticas, no hay otra manera de verificar nuestras sospechas que recurrir a la experiencia, tanto pasiva como activa.